decir, producen muchos bienes y a la vez están produciendo bienes que son cada vez más complejos, lo que significa que su estructura productiva tiene sectores económicos que están altamente interrelacionados. Entonces, de hecho, en este mapa eh, hemos graficado el índice, el valor medio de la diferencia de la complejidad económica de estos países con respecto a los puntos de comparación, a los países de comparación, donde los países más de azul más oscuro son los que tienen menos diferencia en su complejidad económica. Acá tenemos a México y por acá tenemos a Costa Rica como los países que tienen menos diferencias en complejidad económica. Más bien otros países como por ejemplo Brasil, que es un país que inicialmente tenía mayor nivel de complejidad, en el tiempo lo que estamos viendo es que Brasil está más bien disminuyendo sus niveles de complejidad o más bien se están quedando rezagados con respecto a los países más complejos. Otros países también que pudiésemos destacar acá, por ejemplo, el caso de Venezuela, que ha tenido un colapso precisamente en su grado, en su estructura productiva. Venezuela pasó de hacer productos en los años 90 que eran de industrias intermedias, industrias medianas, y luego hoy día hace pocos productos, exporta pocos bienes, no tiene mucha diversidad en su canasta exportadora y a la vez hace productos que son muy simples o que hacen muchos países. En el caso de Ecuador, hubo un proceso de acercamiento hasta mediados de la década, de la primera década de este siglo, y luego ese proceso obviamente observamos que se revirtió y nuevamente en los últimos 15 años ha perdido o ha ampliado la brecha que lo separa con respecto a estos países más complejos. Entonces, estos resultados los que nos permiten por los momentos ver como balance en América Latina que el crecimiento sostenido, que es un requisito para el desarrollo sostenido, ha sido en primer lugar eh, positivo, pero muy bajo. Ha sido muy inestable, producto también de muchos choques económicos que América Latina ha tenido, sobre todo en los años 80, con la crisis de la deuda externa, en cierta forma en los años 90, con las crisis que hubo en Brasil y en Argentina, y también los efectos de las crisis de Rusia de 1997, crisis financiera. Luego en el año 2, en la década del 2000 al 2009, con la crisis financiera del 2008 y más recientemente también con el impacto de la disminución que hubo en el precio del petróleo, por ejemplo, a partir del 2014, 2015, que afectó a países productores de esta materia prima, como por ejemplo Ecuador, Venezuela. Entonces, bueno, un reto que tiene América Latina en este campo es obviamente mejorar la complejidad económica para poder acercarse a los países de mayor crecimiento y que son los países industrializados, los países más ricos. En ese sentido, bueno, el tema de la prosperidad a nivel macro sigue siendo una agenda que no se ha completado en el caso de América Latina. Si bien se pueden resaltar algunos logros, la mayor parte de los países tienen mejores condiciones económicas con respecto a cómo eran hace 50, hace 40 años. Obviamente ese proceso no se ha completado y sobre todo porque está muy estrechamente ligado a estos procesos de cambios de transformación económica que América Latina no ha podido dar ese salto cualitativo, ¿no? A partir de eso, vamos entonces a pasar a lo que es el tema del desarrollo sustentable, a la evaluación de lo que es el desarrollo sustentable, también desde una perspectiva macro. En este caso, el desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Lo que se halla como premisa central detrás de este concepto o detrás de esta tesis es que el desarrollo no debe degradar el medio ambiente biofísico ni agotar los recursos naturales. Obviamente con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible hay muchos indicadores para medir el grado de desarrollo sustentable y las metas que los países están logrando en torno a lo que es el tema del medio ambiente y su conservación. Sin embargo, a nivel macro o a nivel agregado, nos vamos a acercar a este tema del desarrollo sustentable a través del impacto que genera la actividad económica, o sea, la actividad de producción, lo que tiene que ver con la búsqueda del desarrollo y del crecimiento sostenido, qué impacto tiene en el medio ambiente. Obviamente el desarrollo sustentable tiene como retos mejorar la calidad de vida física y material de las personas,
garantizar la sostenibilidad de sus recursos, que es lo que sobre todo se enfatiza, es lo que más apunta a este concepto, y la creación de empleo decente, es decir, un impacto también en las personas. Y ateniéndonos a lo que es el tema de la sostenibilidad de sus recursos, una forma de ver esa sostenibilidad en el tiempo es a través del, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero CO2, o las emisiones de dióxido de carbono que constituyen la principal causa del calentamiento global. La protección de la biodiversidad requiere la reducción de estas emisiones globales de dióxido de carbono. Es decir, durante el proceso de producción, el proceso económico, los sectores productivos generan ciertas emisiones que constituyen estos gases de efecto invernadero. Uno de esos gases es lo que es el dióxido de carbono, y para proteger la biodiversidad lo que se requiere es, en términos de desarrollo sustentable, reducir en el tiempo estas emisiones globales de CO2. Ahora bien, hay una contribución promedio de cada ciudadano en cada país. Esta contribución se ve a través de lo que son todas las emisiones de un país entre el total de su población. Y para ello podemos tomar como indicador las emisiones territoriales en toneladas de CO2 por persona, que es un indicador de impacto ambiental que típicamente la literatura empírica que mide el efecto económico de la actividad económica sobre el medio ambiente ha venido utilizando. Para esta parte utilizamos los datos de Global Carbon, del Atlas Global de Carbono, que recoge estas emisiones a lo largo del tiempo y por país, ¿no? Y, por ejemplo, cuando vemos nosotros acá una fotografía del mundo con datos de corte transversal para el año 2020, estas emisiones per cápita de CO2 en el mundo, vemos que hay países, por ejemplo, acá los más rojos, el rojo más intenso indica mayores emisiones por persona. Por ejemplo, países como Canadá, Estados Unidos, creo que es Arabia Saudita, Australia, por acá tenemos Rusia, Kazajstán, Mongolia. Suelen ser los países con mayores emisiones por persona, y le siguen otros países como por ejemplo México, Argentina, China. También tenemos por acá los países del norte de África como Argelia, Libia. Alemania también acá en Europa tiene un color bastante, no es tan intenso, pero es un color mucho más oscuro, ¿no? Indica mayores emisiones por persona. Cuando nosotros vemos acá la mayor parte de América Latina, ya habíamos mencionado el caso de Argentina, Chile, también Venezuela y México como los países que tienen mayores emisiones per cápita. En general también vemos que estos países tienen niveles intermedios, ¿no? Que puede ser congruente con su grado de desarrollo económico, que no es de país rico, pero tampoco somos, digamos, los países extremadamente pobres del África subsahariana. En este caso, sí nos preocupa que vemos en esta fotografía que muchos países de América Latina tienen niveles de emisiones per cápita de CO2 casi cercanas a la de ciertos países de Europa, como por ejemplo Francia, Inglaterra, España o Suecia, que son países considerablemente más desarrollados o de mayores niveles de ingreso o de desarrollo económico sostenido actualmente. Entonces, hay países en América Latina que no tienen el nivel de desarrollo ni de crecimiento económico en el mundo como los países de Europa, pero tienen iguales niveles de emisiones de dióxido de carbono por persona que estos países, ¿no? Luego acá tenemos la evolución en el tiempo, ya viendo, digamos, en vez de ver una foto, intentamos ver la película de cómo ha sido el desempeño de América Latina desde 1990 hasta 2019. Vemos que también hay un comportamiento bastante fluctuante en algunos casos, por ejemplo, Uruguay, la misma Argentina, eh, caso también de, por ejemplo, Perú ha sido ascendente en el tiempo y luego ha caído. México recientemente ha intentado, ha habido una reducción a partir de esta última década, del 2010 al 2019, de reducción en sus emisiones, pero sin embargo siguen siendo altas, ¿no? Porque viene de un nivel mucho mayor. Eh, Nosotros intentamos relacionar la, lo que es la complejidad económica como una aproximación a ese desarrollo económico sostenido de los países con el desarrollo sustentable
visto a través de estas emisiones de dióxido de carbono per cápita. Y utilizando información de los últimos, de la última década, de 2010 a 2018, para 16 países de América Latina, vemos una correlación ligeramente positiva que indica que mayor complejidad económica parece estar asociada ligeramente con mayores emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, estos son correlaciones simples, no nos dice que la complejidad es la que causa las mayores emisiones. Sin embargo, tenemos que ver en algunos casos específicos que, por ejemplo, obviamente, si México es el país que tiene mayor actividad económica, mayores niveles de PIB, mayores niveles de producción de bienes y servicios más complejos, también eso demanda quizá un mayor impacto en términos de sustentabilidad ambiental, ¿no? Es decir, genera mayores emisiones por persona. Pero al mismo tiempo tenemos casos como por ejemplo Argentina o Chile, que tienen menores niveles de complejidad económica que México, pero tienen mayores niveles de emisiones per cápita. En este caso, dado su nivel de complejidad económica, estos países están emitiendo por persona territorialmente un mayor nivel de CO2 per cápita. Es decir, su complejidad económica es baja, su desarrollo económico no es tan sostenido y aparte están generando un impacto en términos de sustentabilidad ambiental. Otros países, como por ejemplo de interés en el caso de Ecuador, Ecuador es uno de los países con menor complejidad económica, tiene una canasta de exportación que no es tan compleja, exporta productos básicos, banano, en el caso del atún, petróleo, y que son productos que exportan muchos países, ¿no? No ha dado ese salto cualitativo para la producción de bienes que sean cada vez más complejos, que generen mayor valor agregado. Y al mismo tiempo tiene elevados o más bien grados intermedios de emisiones de CO2 por persona, mayores, por ejemplo, perdón, mayores que el caso de Panamá, por ejemplo. En este caso también intentamos relacionar estas emisiones de CO2 por persona con el índice de desarrollo humano, índice que vamos a ver más adelante en términos de lo que es el desarrollo inclusivo, pero para ir adelantándolo con relación al tema de la sustentabilidad, en otro estudio en el que tuve la oportunidad de participar, correlacionamos lo que son las emisiones de CO2 por persona con cada una de las subdimensiones del índice de desarrollo humano. Los estudiantes podrán revisar que el índice de desarrollo humano es un índice para lo que es la evaluación del grado de desarrollo quizás inclusivo, humano o social de los países y se compone básicamente de tres dimensiones, la parte material o la parte de ingreso, el componente de salud y el componente de educación. Y encontramos que prácticamente hay correlaciones positivas en todos los casos, con ciertas excepciones que ya vamos a señalar, entre lo que es mayores niveles de desarrollo humano con mayores emisiones de CO2 por persona. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Entre el periodo 1990-2019, América Latina ha mejorado en conjunto en términos de desarrollo humano, pero al mismo tiempo esa mejora en desarrollo humano parece estar relacionada o parece estar asociada con un mayor nivel de emisiones de CO2 por persona. Es decir, ha habido desarrollo humano, pero la sustentabilidad ha estado un poco en entredicho. Solamente tenemos casos de correlación inversa en el caso de Jamaica, por ejemplo, donde un mayor nivel de desarrollo humano ha tenido menor impacto en términos de una reducción más bien en sus niveles de emisiones de CO2 por persona. De hecho, nosotros podemos ver acá, este es un gráfico de un modelo que hemos estimado donde quisimos evaluar o cuantificar más bien cuál es el impacto de tener 1% más de desarrollo humano en términos de lo que es el índice, o sea, el impacto de un punto porcentual de desarrollo humano adicional en términos de emisiones de dióxido de carbono por persona. Nosotros vemos que este impacto es mayor, o sea, el efecto es más fuerte cuando los países ya tienen mayores niveles de emisiones de dióxido de carbono. Es decir, lo que implica esto es que entre los países que son, digamos, que emiten mayores niveles de CO2 por persona, cualquier incremento adicional en términos de desarrollo humano va a generar un efecto mucho mayor en términos de más emisiones
de dióxido de carbono. Entonces, el desarrollo humano en estos países, si bien